Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 46. Hoy nos toca empezar la segunda epístola de Pablo a los Corintios y estaremos considerando los primeros tres capítulos. La segunda epístola de Pablo a los Corintios es otra respuesta a una carta enviada a Pablo, aparentemente en respuesta a su primera epístola o a otra carta escrita entre medio. Esta carta sería la cuarta carta en esta correspondencia particular y al menos la quinta entre los dos partidos. Recordando que Pablo mencionó otra carta cual había enviado a los Corintios en 1 de Corintios capítulo 5 verso 9. Aparenta mencionar una sexta carta escrita antes de la segunda epístola en 2 de Corintios capítulo 2 verso 4 y el capítulo 7 verso 8. Esta epístola es escrita luego de una visita breve a Corinto, luego de la escritura de su primera epístola, pero antes de la escritura de la carta mencionada en el capítulo 2 de esta epístola. La visita fue aparentemente de agravio a Pablo y la carta entre medio de las epístolas cuales hoy tenemos parece haber sido bastante fuerte en su contenido. El capítulo 1 inicia con la introducción y salutación de Pablo. Notarán que Timoteo ya está de regreso con Pablo al momento en el cual escribe esta carta. La salutación de esta carta es bastante corta y Pablo entra rápidamente al contenido de su epístola. Esto probablemente es por la relación que Pablo tenía con los corintios y las múltiples correspondencias cuales han compartido. Pablo comienza con la mención de tribulaciones y la subsecuente consolación que han hallado en Cristo. Para Pablo, la consolación de sus tribulaciones servía al propósito de consolar a los demás. Es probable que luego de las múltiples correcciones en la congregación en Corinto estuvieran experimentando persecución y tribulaciones propias. Pablo menciona que los corintios estaban padeciendo ya las mismas aflicciones que los apóstoles en el verso 7. En el verso 8, Pablo menciona algo sucedido en Asia, de lo cual Pablo no esperaba poder superar con vida. Pablo no menciona qué específicamente le sucedió en Asia, pero fue devastador al momento, y Pablo le agradece las oraciones de los corintios y les encomienda a seguir orando por él. Sabemos que Pablo pasó bastantes males en Asia, incluso siendo apedreado. Éfeso, de donde parece escribir esta epístola, también quedaba en Asia, y es probable que Timoteo le haya informado a los corintios sobre lo sucedido en Asia cuando los visitó luego de la primera epístola a los corintios. Algunos han sugerido que Timoteo estuviera con Pablo al momento de esta escritura por atender el apóstol luego de su experiencia. Pueden notar el cambio de tono en esta epístola y la forma en la cual Pablo se dirige a los corintios. Primeramente ha mencionado las aflicciones. Esto porque muchos pensaban erróneamente que los que sirvieran efectivamente a Cristo no tendrían padecimientos. Luego les repite la reciprocidad de su relación. Pablo es la gloria de Corinto y los corintios son la gloria de Pablo. A pesar de sus múltiples correcciones y palabras agudas, Pablo mantenía que la obra en Corinto era digna de sus esfuerzos para el reino. Pablo luego menciona su deseo de pasar de nuevo por Corinto, mencionando que no es por caprichos del apóstol, sino por motivo de su responsabilidad como apóstol de la iglesia en Corinto. Aunque tenía pensado pasar por Corinto dos veces, primeramente en ruta a Macedonia y luego de regreso de Macedonia para salir hacia Judea, pero no fue por indulgencia de los corintios. El verso 23 indica que Pablo hubiera tenido que enfrentar otro caso serio en Corinto al ser que llegara a la ciudad y por lo tanto fue dirigido por Dios a evitar a Corinto en su viaje, dándole oportunidad a los corintios a arreglar el asunto antes de su llegada. El capítulo 2 sigue este pensamiento dando a entender que Pablo no fue a la ciudad como para no regresar de nuevo con tristeza. En los primeros 4 versos, Pablo vuelve a indicar la reciprocidad de su relación y el aparente entendimiento de que su severidad hacia los corintios ha complicado su relación con ellos. Por lo tanto, Pablo no deseaba regresar a la ciudad con tanto de corregir otros errores, sino darles tiempo para corregirse ellos mismos. Noten en el verso 4 cómo Pablo escribió la carta antes de esta epístola con muchas lágrimas. Esa carta es conocida como la epístola severa, aunque no tenemos copia, por cuanto Pablo menciona aquí y en el capítulo 7 que la carta fue con motivo de mucha tristeza.
Los versos 5 al 11 mencionan el caso de un individuo en la congregación quien aparentemente le hizo bastante daño a Pablo, probablemente siendo la fuente de las acusaciones contra el apóstol. Pablo menciona que el daño verdadero fue hecho contra la iglesia y no el apóstol. Exhorta a la congregación a perdonarlo, diciendo que la reprensión de los demás ha servido su propósito y deberían perdonar como para no fomentar rencor y lo que él llama demasiada tristeza. Pablo menciona que él mismo lo había perdonado para beneficio de los corintios. De semejante manera, ellos lo deberían perdonar para que ninguno de ellos cayera en pecado por motivo del rencor y que Satanás no tomara ventaja de la situación. Pablo menciona brevemente su paso por Troas, en el cual no tuvo paz por la ausencia de Tito. Por lo tanto, se despidió de Troas y regresó a Macedonia. Más adelante, Pablo regresará al asunto de Tito. El capítulo termina con agradecimiento de Dios por la eficiencia de su ministerio entre los inconversos, mencionando que no falsifica el evangelio, sino que predica la verdad en Cristo. En el capítulo 3, Pablo menciona que no volverá a presentar el caso por su autoridad en Corinto ni en la Iglesia Universal. Esta vez, en vez de mencionar todo lo que ha pasado y la autoridad que tiene como apóstol, cosas que hizo en la primera epístola, simplemente menciona que la carta de autoridad del apóstol son los mismos corintios. Esto indica que los corintios, aunque ofendidos a tal grado por las palabras de Pablo, han tomado las amonestaciones del apóstol en consideración y han ido transformándose para santidad conforme a las exhortaciones de Pablo. Pablo también menciona que su ministerio y el de los apóstoles no ha sido por competencia, sino por la gracia de Dios para ministrar bajo un nuevo pacto. Noten en el verso 6 que la referencia a la mucha letra es a la ley y el espíritu vivificador es en referencia al pacto de la gracia. De los versos 7 al 11, Pablo utiliza la experiencia de Moisés, en el monte Sinaí, en Éxodo 34, y el hecho de que su rostro resplandecía luego de haber experimentado la gloria de Dios. Pablo menciona que esa experiencia vino como producto de la ley escrita en tablas, cuál era lo que había de perecer. Pablo menciona que la gloria del nuevo pacto será mayor porque tanto la justificación como los santos redimidos permanecerán como obra de Dios en Cristo Jesús. En la parte final del capítulo, Pablo menciona que ni él ni los apóstoles usaban de velo precisamente para que la gloria de Cristo resplandeciera mediante ellos. Este es motivo de alegría para el creyente, porque Pablo indica que la gloria de Cristo en el creyente es mayor que el resplandor de gloria en el rostro de Moisés. Su punto es que Moisés vio la gloria de Dios de modo que su rostro resplandecía, pero luego se cubrió con un velo, de modo que la ley sirvió como el velo del pueblo. Mientras tanto, el creyente tiene la gloria de Dios por dentro mediante la justificación en Cristo Jesús. Por lo tanto, no debemos cubrir lo que hemos experimentado, sino resplandecer con la gloria de Cristo. Al hacerlo, seremos transformados en la misma imagen de gloria mediante el Espíritu Santo. Esos son los primeros 3 capítulos de la segunda epístola de Pablo a los Corintios y nos veremos de nuevo por estas partes mañana. Dios me los bendiga.